está preparado aquí la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Y todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar que tuyo es el reino, la gloria por siempre. Que tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Na, na, na. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú eres santo, tú eres bueno, y tu amor permanece para siempre. Tu amor nunca deja de ser, Jesús. Tu amor me abraza, tu amor me sostiene, tu amor no me deja huir. Tu amor
control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, buen día, qué lindo poder compartir otro domingo más. Gracias por permitirnos meternos en cada uno de sus hogares y poder juntos compartir esta reunión virtual al cual ya nos estamos acostumbrando en cierta manera. Y bueno, hoy comparto este intro con mi yerno, con Mati. Así que bueno, ¿y Mati? Buen día a todos. Siempre, como dijo Jorge, es lindo poder compartir la palabra de Dios y bueno, es un honor poder estar acá. Sí, y contanos un poquito, recién estrenamos, el domingo pasado estrenamos una canción nueva que salió original de la iglesia, ¿no? Y Así es. La sacó Mati, así que explicanos cómo surgió esa canción, ¿no? Bueno, o si vienen otras, ¿estás preparando algunas otras o eso? Sí, eso nació de un momento lindo que tuve a principio de año en donde Dios me llevó a hacer un ayuno y pasar un tiempo de intimidad con Dios. Y nació en un momento que estaba ahí buscando de Dios muy fuertemente y bueno, se me vino esa letra leyendo el Salmo 108, por eso le puse el Salmo 108, se me vino esa letra y la melodía muy fuertemente. Así que bueno, nada, la dejé ahí en stand-by. Y bueno, en este tiempo Dios como que me venía hablando de poder grabar y llevar a cabo, a que quede plasmado todo lo que Dios me venía hablando. Entonces decidí grabarla junto con Ani, por eso hay una voz femenina ahí muy, muy linda, que es Ani. Y bueno, como familia tenemos esto, ¿no? De Dios nos llamó a hacer casa de oración, por eso también lo subimos a YouTube de Casa de Oración. También te animo a que te suscribas al YouTube de Casa de Oración. Ese sería el chivo más o menos. Ese sería el chivo, claro. Y no, Dios nos llamó como familia a hacer casa de oración con los chicos, con Ani. Y bueno, en este tiempo también nos han bajado melodías que queremos ir de a poco grabando. Qué lindo, ¿no? Porque creo que aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos en una modalidad totalmente distinto, como decía el otro día, creo que tenemos que aprovecharlo. No es un tiempo perdido, no es que se cerraron los templos y bueno, la iglesia está a la deriva, sino al contrario. Creo que la iglesia está más que nunca viva y no tenemos que perder esa visión. Como también les decimos siempre, reserven este día o este momento para poder juntarse en familia y compartir este culto virtual o esta reunión virtual donde podamos abrevar en la palabra, amén de lo que durante la semana podamos estar haciendo, ¿no? Es un tiempo de oportunidades, es un tiempo para buscar a Dios. Hoy compartía con algunos pastores en uno de los Zoom, que es un tiempo especial, donde creo que también Dios nos ha puesto como un freno, porque a veces como que hacemos mucho, estamos muy acostumbrados a hacer tantas cosas y se perdió ese tiempo de comunión con Dios, ¿no? De buscar la comunión con nuestro Señor. Y qué lindo Mati, que en este tiempo de comunión, que también, porque ustedes comenzaron con la pandemia a tener esto de la casa de oración, y Dios les comenzó a mostrar y todo esto, ¿no? Y ese fue un lindo sueño también en la iglesia y en nuestro corazón, que la iglesia pueda también editar sus propias alabanzas. No es para ser distintos, pero creo que tienen que, cuando uno está en el espíritu y más aquellos que están metidos en la adoración y en la música, como es tu caso y los otros chicos, tienen que surgir en sus tiempos devocionales
ese cántico nuevo, ¿no? Totalmente. Ese totalmente. cántico que sale desde el corazón, desde el devocional, desde compartir la palabra, tiene que ser la inspiración que los motive a poder tener cánticos nuevos, ¿no? Totalmente. La importancia de los talentos que Dios nos dio, como no sé, en mi caso puede ser la música, o en tu caso puede ser la pintura, el escribir un libro, el actuar, infinidad de talentos que todos tenemos. Tiene que ser activado. Porque la palabra dice que todos tenemos, o tenemos 1, 3, 5, 10, pero todos tenemos un talento. Lo importante es no esconderlo, sino en poder, como decías vos, activarlo, el granjearlo, el empezar a movilizarte en pos de ese talento que Dios te dio. Amén. Y justo ahora que hay tanto tiempo que estamos en nuestras casas, estudiá, sacá a lucir tu talento, ¿no? Muchos que están... Me encantaría hacer una exposición de cosas que surjan desde la iglesia, ¿no? Desde el que pinta, o el que saca fotos, o el músico, o sea, cosas que a través de la cultura y a través del arte creo que también podemos expresar lo que somos. Y somos personas que tenemos a Cristo en el corazón. Así que una persona que tiene a Cristo, una persona que tiene una relación personal con Dios, cuando transmite algo a través del arte, vemos a veces la lectura de algunos cuadros, ¿no? Dice, no, este tipo estaba realmente loco por las rayas que hizo, ¿no? Y así dan los que saben, ¿cierto? Sí. No, interpretaban la personalidad del autor. Y qué lindo que cuando a través del arte podamos expresar lo que Cristo ha sembrado en nuestro corazón. Y de eso se trata también, de ser cuerpo, que lo que yo tengo no lo tiene él y lo que él tiene no lo tengo yo. Yo, por ejemplo, en mi casa veo a Abby que pinta, le das un pincel y pinta, es un fenómeno. Y bueno, Vela también tiene ahí con el arte, y yo no sé dibujar ni una casita. Pero bueno, de eso se trata también la multiforme gracia de Dios en muchos aspectos, con el tema del talento y con todo. Y Dios me hablaba también del no compararse. Porque uno tiende mucho a decir, bueno, yo no sé, toco la guitarra y canto, pero si me comparo con aquel, la verdad que no soy tan bueno. Y Dios me hablaba de esto, de que todos somos únicos, de que todos tenemos un talento único y de no hay que compararse. Entonces, es explotar el talento al máximo, porque Dios por algo te lo dio. Exacto. Porque cuando ya arranca la competencia estamos al horno, Sí. Estamos mal. Porque el Dios nos ha hecho originales. Tal cual, Somos tal cual. únicos y tenemos que granjear ese talento. Así que yo sé que hay gente que tiene mucha gracia dentro de la iglesia. Sé que hay gente que les encanta pintar, otros que les gusta tallar, otros que sacan fotos y tantos otros talentos. Sacalos, aprovechá este tiempo a sacar adelante el talento que Dios te dio. Y si cantás, bueno, cantá para el Señor, sumate. Si Dios muestra una alabanza en tu corazón, escribila, por más que te parezca loca, pero después tendrás que revisarla, mejorarla, ponerle música, lo que sea, pero lo que Dios ponga en tu corazón, sacalo. Es un tiempo especial. Qué bueno, qué bueno esto que está surgiendo en la iglesia. Y como decía, creo que el domingo pasado, lo que veo en este tiempo, por lo menos lo veo en nuestra iglesia, cómo la iglesia se está manejando como cuerpo, ¿no? Como aún toma decisiones cuando hay necesidad, cuando hay que hacer esto, cuando hacer lo otro. No se está esperando, no estamos esperando como cuando nos congregábamos, ¿no? Al contrario, surgen cosas y la iglesia reacciona, es una iglesia proactiva. No activista, proactiva, va a la necesidad específica de lo que estamos viviendo. Y bueno, realmente me alegra esto, porque vuelvo a decir, aprovechemos este tiempo. No sabemos cuánto más vamos a tener que seguir a través de este método, como vienen las cosas planteadas, pero no obstante a eso, creo que tenemos que aprovechar sobre todo a cultivar nuestra relación personal con el Señor. Así que bueno, qué lindo esta introducción con Mati, y luego seguramente que vamos a poner tu canción este domingo, la vamos a poner para que bueno, ya ustedes sepan que es una canción que ha salido de nuestra
iglesia, ¿sí? Y antes de pasar a un tiempo de alabanza, quería volver a ratificar, a partir del mes de noviembre vamos a tener nuestros cultos el día sábado a las 20 horas, o sea, comenzaríamos el sábado 7 de noviembre a las 20 horas y vamos a estar transmitiendo en vivo. Quiero aclarar porque algunos no entendieron, el salir en vivo no es que vamos a estar en la iglesia, que vamos a hacer culto en la iglesia, sino que vamos a estar ahí. Ustedes nos van a estar escuchando en vivo y en directo. Tanto al que predique como a quien canta, vamos a estar en vivo allí, ¿eh? Va a poder usted chatear en vivo, nos va a poder felicitar o criticar en vivo. Va a haber errores en vivo también. También, ¿eh? Así no que hay chance de edición. Estén orando por este nuevo tiempo. Ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado grabando la predicación y esto está arreglado para poder salir el domingo. Pero a partir del sábado 7 de noviembre, compártalo a través de sus redes sociales y informe a la gente, a la iglesia, que el sábado 7 comenzamos con nuestros cultos en vivo. Mientras tanto, seguimos los domingos como hasta ahora. Así es. De igual manera, usted va a poder repetirlo, porque eso queda colgado en la web. Usted va a poder repetirlo y mirarlo por nuestro canal de YouTube. Y también creo, si Dios nos ayuda y podemos limar algunos datos técnicos, vamos a ver también si podemos salir por Facebook. Así que vamos a poder salir por los dos canales. Así que, ¿qué les parece si, sin más, vamos a un momento donde podemos compartir con la alabanza? Y préndase a la alabanza, que esta mañana nuestros hermanos nos van a estar guiando. Adore a Dios ahí en su casa y juntos luego regresamos para escuchar el mensaje de lo que Dios tiene esta mañana para nosotros. Mis temores, tú cambiaste mi llanto en danza, me limpiaste con tu sangre, libre soy, me libraste de la aflicción y me diste un nuevo corazón, ahora tú vives en mí y yo en ti. Hoy puedo cantarte con toda mi alma, mi corazón está confiado en ti, tu fidelidad sobrepasa los cielos, cuán grande y eterno es tu amor por mí. Hoy puedo cantarte con toda mi alma, mi corazón está confiado en ti, tu fidelidad sobrepasa los cielos, cuán grande y eterno es tu amor por mí.
Bueno, estamos de regreso y preparándonos para poder escuchar lo que Dios hoy tiene para nuestra vida. Día a día Dios nos habla. La Biblia es como nuestro pan diario, el pan, por eso en el Padre Nuestro, en esa oración tan fantástica que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, dice esa frase: danos el pan de cada día. Y es verdad, lo tomamos como el pan natural, el alimento natural, pero qué bueno, porque nuestro cuerpo necesita de ese pan y de ese alimento. Pero de la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimentarse, también nuestro espíritu necesita ser alimentado por el pan diario. Y Jesús en una oportunidad dijo: yo soy el pan de vida. Y tenemos que alimentarnos de todo aquello que Dios nos habla a través de su palabra. Como decíamos al comienzo con Matías, es un tiempo especial de la iglesia. Tenemos que aprovecharlo, no distendernos porque estamos en nuestras casas, sino creo que la primera etapa de toda esta pandemia, cuando estábamos en cuarentena, bueno, lo que más hicimos es aprender a cocinar, comer y hacer otras cosas más, ¿sí? Porque no sabíamos qué hacer. Después continuamos con el arreglo de nuestras casas, los maridos a full haciendo arreglos en las casas, las mujeres también pintando, arreglando, pero creo que tenemos que enfocarnos en aquello que es fundamental. Tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús. Como iglesia de Cristo tenemos que motivar nuestra vida a la fe. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso la palabra es tan importante, lo decíamos el domingo pasado, en ese primer elemento que teníamos que meter en nuestra bitácora espiritual es poder ser guiados por la palabra. De hecho, tenemos un salmo, el más intenso, el más largo de la Biblia, que nos habla todo completamente acerca de la importancia de la palabra que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y justamente la palabra de Dios la que nos motiva, la que nos da los recursos diarios para poder resolver situaciones de nuestra vida, de nuestro carácter, aquellas cosas que de pronto nos influencian y nos influencian para mal. Entonces, a través de la palabra y de la comunión con Dios, vamos teniendo esas pequeñas correcciones que nos ayudan a poder mantenernos alineados al Señor. Y creo que usted o vos en tu casa o en tu trabajo o en donde continuamente estás haciendo actividades, es importante que podamos vivir una vida cristiana. Ya no se está hablando de religión, al contrario, una de las cosas que más Dios está haciendo en este tiempo es desbloquear nuestra mente religiosa para empezar a dar pasos de fe. Y justamente esta mañana quiero hablarte acerca de eso, ¿no? La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y nuestra vida tiene que crecer en fe. De hecho, cuando vos aceptaste a Jesús, lo hiciste con fe, no lo veías al Señor, pero crees en lo que te predicamos. Y a partir de ahí comenzaste a mirar y a percibir los beneficios de ser obedientes al Señor Jesucristo. Quiero compartirte esta mañana y quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Vamos a comenzar desde el versículo 5, donde justamente el capítulo 8 en su extensión nos habla de milagros. El Señor viene desde el capítulo 5 hablándonos justamente, plantando los principios del reino, comenzando por el famoso Sermón del Monte, y comienza ahí
por las bienaventuranzas y van estableciendo los principios, ¿no? Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y así continuamente va hablando acerca de la vida práctica, ¿no? Sigue hablando Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán, la ansiedad. Va marcando las pautas de cómo un cristiano tiene que manejar su vida. En esto es de abrazar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el texto que justamente hoy vamos a estar compartiendo, un texto que lo hemos predicado, quizás lo hemos leído muchas veces, nos habla justamente acerca de alguien que a través de la sanidad o de una necesidad despertó su fe. Y justamente no era un judío, sino que era un soldado romano, un centurión. La historia nos habla de este centurión. Los centuriones eran aquellos comandantes que tenían al frente o estaban al frente de una centuria, o sea, de 100 soldados. Era una porción de todo el ejército que tenía Roma. Y normalmente eran hombres orgullosos, como porque eran valerosos, eran hombres preparados en la milicia, tenían gente a cargo, tenían siervos. Pero vamos a ver algunos puntos importantes que nos habla este mensaje de cómo cuando tenemos o nos encontramos con el Señor y a veces es una necesidad o es algo que sentimos en nuestra vida o cierta piedad que sentimos, nos acerca al Señor y ahí descubrimos nuestra fe y tenemos nuestro encuentro con Cristo. Así que te invito a que allí en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 5, dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, vos podés seguirlo en la versión que estás leyendo en tu casa. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús le contesta, iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El verso 12 dice, pero a los súbditos del reino se le echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechillar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal cual como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó totalmente sano. Después de toda esta introducción que el Señor hace en su vida y en su ministerio, plantando esos principios gloriosos del reino, de cómo teníamos que guiarnos en la vida cristiana, en este nuevo pacto a través de Jesucristo, que iba a comenzar una nueva era, una nueva dispensación, que era la dispensación de la gracia, que no es por mérito propio que vamos a alcanzar la bendición, no es por mérito propio que vamos a alcanzar el reino de los cielos, sino que es a través de la fe en Jesucristo. Cuando tomamos la decisión por Cristo, damos nuestro primer paso de fe. Creemos en Dios y creemos a través de la palabra.
y nos introducimos en ella y a través de ella caminamos y transitamos por la vida. Como decíamos el domingo pasado en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a nuestro camino. La fe es un don de Dios, algo que Dios quiere introducir en nosotros, porque no le vemos, pero sí creemos. Siempre le digo a las personas que vienen por primera vez y vienen a consejería o vienen a charlar y les llevo a tomar su decisión por Cristo, entonces yo les digo de esta manera: mire, primero es una decisión voluntaria, es una decisión de fe. Si vos creés que Cristo puede cambiar tu realidad, comprobalo. Vos mismo vas a comprobar que Dios, cuando le das el control de tu vida, Dios comenzará a actuar en milagros, en maravillas, en prodigios. Lo que Dios va a hacer es ordenar tu mundo. Lo que Dios hace en la vida del cristiano a través de la fe en Jesucristo es ordenar nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, comenzamos a ordenar nuestro matrimonio, se comienza a ordenar nuestra economía, comenzamos a ordenar nuestras relaciones interpersonales y así, de esta manera, vamos encumbrándonos y vamos creciendo en el conocimiento de la fe y del Señor Jesucristo. Y a medida que vamos vivenciando el poder de Dios, vamos creyendo. Y cuando más vamos creciendo y vamos compartiendo a otros nuestras experiencias de Cristo, más recibimos de parte del Señor. Dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Qué bueno cuando estamos dispuestos a sembrar misericordia, a sembrarnos en otras personas, a poder compartir lo poco o lo mucho que has recibido de parte de Dios, esa experiencia, esa vivencia, de donde Dios te sacó. Compartí tu testimonio. Puede ser algo muy pequeño, de dónde saliste, o muy grande. Quizás Dios te quitó de las drogas, el Señor te sacó del alcoholismo, de un matrimonio casi separado o situaciones difíciles. Y Dios te sanó, te liberó, te potenció. Compartilos, porque cuando compartimos nuestro testimonio, estamos alentando y motivando a otros a que tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. La fe sobrepuja la incredulidad, satisface la necesidad. La fe es abandonarse en las manos de Dios. ¡Qué bueno! Es esa fe ciega de saber que Dios lo va a controlar todo. Por eso, como iglesia, tenemos la costumbre de presentar, cuando nacen nuestros niños, presentamos nuestros niños a Dios. Dios nos da a nuestros niños para poder administrarle una educación, para que ellos puedan crecer, como le decimos en esa presentación, en sabiduría, en edad y en gracia, para con Dios y para con los hombres. A través de una educación cristiana, estamos preparando a ese niño que luego será adolescente, joven, será adulto, formará un hogar y será útil no solamente para Dios, sino también útil en la sociedad, porque será un elemento, un embajador de Cristo para transmitir a otros lo que Dios ha hecho en su propia vida. Y qué mejor que depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, el Verbo, ese Verbo que se hizo carne y que vino al mundo para darnos libertad. La palabra de Dios encarnada, quien ha recibido del Padre la autoridad para sanar y para salvar, para perdonar, para restaurar. Él es quien revela la voluntad del Padre y restablece la comunión del hombre con Dios. Cristo, el puente que nos permite relacionarnos con nuestro Padre, el Señor. Pero dice el texto que entrando en Capernaum, Jesús venía
de sanar a un leproso. Y cuando usted lee el contexto del capítulo 8, dice que descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Usted sabe que los leprosos eran personas marginadas socialmente, no podían estar en los pueblos, ni en las aldeas, ni en las ciudades, tenían que estar apartados del camino, y si algo necesitaba tenían que clamar, tenían que gritar, y la gente venía y le acercaba las cosas en el camino, y luego ellos salían de donde estaban escondidos en las cuevas a retirar los alimentos. Pero hay algo tremendo en esta palabra, que dice, Señor, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, escuche, y le tocó. Usted sabe que eso era casi imposible. Nadie tocaría a un leproso porque la lepra era altamente contagiosa. Pero la misericordia de Jesús, Dios sabía, encarnado en Cristo, que Él había venido a cumplir un legado que su Padre Dios le había dado. Dice que tomó, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstraselo al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vemos primero ese contacto de Jesús que tenía con la gente, esa misericordia. En este caso, fue necesario que Jesús extendiera su mano, que lo tocara para activar la fe de ese hombre. El leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor lo hizo. Cuando nos acercamos al Señor, muchas veces Dios tiene que tocarnos de alguna manera. Todas las personas que tienen un encuentro con Jesús, de una u otra manera van a salir beneficiados y bendecidos. Pero introduciéndonos en el texto que leímos, que nos habla de ese centurión, dice que el centurión se acerca a Jesús y dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. No era común que un centurión pudiera humillarse. De hecho, más adelante, en el otro versículo le dice Señor. Lo reconoce a Jesús como Señor. Lo trata como una autoridad sobre él. Reconoce el señorío del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, Señor, mi siervo está postrado. ¿Qué es lo que tuvo? ¿Qué es lo que vemos ahí en este versículo 6? Él tuvo misericordia. Quizás tenía muchos siervos. Podría tener la posibilidad de que ese siervo fuera descartado y haber traído otro a su hogar. Pero él tuvo misericordia de aquel joven que trabajaba en su casa y que cada día quizás le veía postrado porque dice que sufría parálisis y sufría terriblemente. Así que yo me pongo en el lugar de este hombre. Muchas ocupaciones tenía, era un centurión, tenía soldados a cargo, pero tuvo misericordia y piedad de aquel siervo que estaba en su casa. Pero no solamente que se quedó con la misericordia, sino que fue al encuentro para poder traer una solución al problema de su criado. Y él tuvo este encuentro con el Señor y pidió al Señor que pudiera sanarlo. Y Jesús inmediatamente le dice, iré a sanarlo, respondió Jesús. Pero miren lo que acontece en el versículo 8. Dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Verso 9, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores
y además tengo soldados bajo mi autoridad, le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y luego a mi siervo haz esto y lo hace. Él no solamente que se humilló ante la autoridad del Señor Jesús, lo reconoció como Señor, pero ni siquiera se sentía digno de que el Señor fuera a su casa. Vimos en el milagro anterior, fue necesario que Jesús extendiera su mano, tocara la mano de aquel leproso, que era un marginado, que nadie le tocaba, que nadie se acercaba a él, pero Jesús tuvo misericordia, y cuando creo que Jesús tocó su mano, activó la fe y automáticamente el leproso fue sano. Vemos acá un ejemplo totalmente distinto. A un hombre que ante una necesidad que tenía en su casa, a un siervo que estaba paralítico y que sufría, él buscó una solución y fue a Jesús, se humilló. Una actitud totalmente benévola, de misericordia. Y cuando él se encontró con Jesús, fue activada su fe. Recordamos nuevamente, no era un judío, era un gentil. Era hasta muchas veces aquellos que abrumaban al pueblo judío o hebreo bajo esclavitudes y bajo ciertas cosas. Sin embargo, ahora él va y reconoce en la persona del Señor, dice, no soy digno de que vayas a mi casa. Porque reconocía lo que era la autoridad. En otro momento, cuando hablemos acerca de la importancia que tiene la autoridad y estar bajo la autoridad y reconocer la autoridad para que Dios nos bendiga. Este hombre reconoció la autoridad de Cristo. Pero hay una frase en la cual me quiero detener, que es ahí en el versículo 9, donde él dice, en el 8, perdón, donde dice, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Esto tira por tierra todos esos principios que a veces tenemos los cristianos, que si alguien no nos toca, no podremos ser liberados, no podremos ser sanos, no podremos ser bendecidos. Dios opera de distintas maneras y este hombre lo entendió. Tan solo di la palabra y mi mozo se sanará, mi siervo será sano. O sea que Jesús ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión, sino que él activó la fe y la obediencia y Dios comenzó a obrar en la vida de aquel joven. Dice la Biblia, al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, a su séquito, a sus discípulos, aquellos que estaban a su alrededor, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Si viene algún pastor famoso con el don de sanidad, ¿quién no quisiera tenerlo en su casa? Lo primero que haríamos, pastor, por favor, venga a orar por nosotros. No es tan mal poder acercarnos. De hecho, nosotros en los cultos presenciales hacemos el llamado al altar y oramos por la gente, imponemos nuestras manos, como dice la Biblia. Pero, ¿sabe? Hay algo importante. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando caminamos a través de la palabra, cuando tenemos nuestro tiempo en comunión con Dios, cuando entendemos que Cristo mora dentro de nosotros, dice que la fe sin obra es muerta. Necesitamos activar nuestra fe. En el mismo libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
y que recompensa a quienes lo buscan. Mis queridos hermanos y amigos que esta mañana nos están escuchando a través de este canal, quiero motivarte a que actives tu fe, que aproveches tu tiempo, a poder tener, que apartes un tiempo para tener tu relación amplia con Dios, que puedas ejercitar tu fe en aquellas pequeñas cosas de la vida cotidiana en la cual todos tenemos y estamos pasando. Muchas veces nos toma el temor, la inseguridad, la crisis, situaciones que estamos pasando hoy. Gente que se enferma, gente que se muere. Todos los días nos pasan un parte diario de tantos infectados, de tantas muertes. Y como que cada vez esto se va encerrando más y estamos pensando cuándo nos tocará. Pero qué glorioso cuando depositas tu fe en Jesucristo. Dice la Biblia que Dios acampa alrededor de aquellos que le temen y les defiende. Y ninguna cosa que el diablo quiera levantar contra nuestra vida prosperará. Dice la palabra, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Proclamalo en tu casa. Ningún arma, decile a quien está a tu lado, ningún arma forjada contra ti, ningún plan del enemigo que el diablo haya levantado contra tu casa prosperará. Cuando vas a la presencia de Dios, orá por esa duda, por ese temor. Señor, en tu nombre, sé que estoy revestido de Cristo. Sé que Cristo está dentro mío. Sé que ha derramado tu Santo Espíritu en mi vida para que pueda activar mi fe. Y vemos acá la incredulidad o la necesidad. Y muchos han venido a los pies de Jesucristo por necesidad. Quizá sea tu caso. Quizás hayas venido por un problema familiar, hayas venido por un problema económico, hayas venido por una situación X o por un problema de enfermedad. Pero vemos en este caso que el centurión se aflige por la enfermedad de su siervo. Se percata del tormento que para él representaba el estar imposibilitado de movimiento o al sufrir los dolores de su enfermedad. Lo atiende, se moviliza, busca soluciones, se encuentra con Jesús y vive una vocación admirable. Su corazón gentil, bonachón, es tocado por el don de la fe. El Padre actúa en él y el Hijo se manifiesta con autoridad y poder. Quizás no sea tu caso que hoy estés pasando por una situación muy particular o especial. Quizás no estás enfermo, quizás no tengas un problema en tu hogar, quizás no tengas un problema económico, pero quizás conoces a personas que están pasando por adversidades, que están pasando por enfermedades. Qué bueno que podamos usar y ser activados en la misericordia para extender nuestra mano a aquella persona que está necesitando un toque de Dios. Alguien que le hable del poder de Jesucristo. Alguien que toque su vida. Romanos dice, ¿cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Cómo actúa la fe? Un hombre acostumbrado a mandar. Ruega un orgulloso militar romano. Se humilla. Un señor se ocupa de su siervo. ¡Qué bárbaro! El poder humillarnos para poder brindar misericordia. Se activó su fe. Y este hombre tan solo le dice al Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, porque soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Y le digo a mis soldados, ven y vienen, vete y se va. Pero tan solo di la palabra y mi mozo sanará. Nos basta tan solo proclamar la palabra,
Tan solo activar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y Dios hará el milagro que en nuestra vida necesitamos. Cuando termina esta palabra, después que el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a aquellos que le rodeaban, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Luego le dijo al centurión, ve, todo se hará tal cual como creíste. E instantáneamente, en esa misma hora, dice la palabra, su siervo quedó sano. Es un tiempo, mis queridos hermanos, de activar nuestra fe. Hoy tenemos las redes, los medios de comunicación, nos estamos preparando cada día, hemos mejorado nuestra manera de poder hacerlo. Aquellos que no sabíamos manejar ciertas redes sociales, nos hemos puesto al día o preguntamos o tenemos la asistencia de alguien. Pero desde tu casa podés ser un centurión que bendigas a tantos siervos, a tantas personas que están tullidas por el pecado, que están sufriendo por causa del pecado, de los vicios y de tantas cosas que están destruyendo en este tiempo al ser humano. Quiero decirte que Dios sigue siendo el mismo, que su poder en este tiempo se va a levantar con toda la autoridad, pero necesitamos a una iglesia que se levante para poder orar, para poder ayunar, para poder clamar, para poder hacer listas de oraciones por personas que están necesitadas y poder presentárselas al Padre, diciéndoles, Señor, teniendo misericordia. Mucho he hablado en anteriores sermones de la importancia que tiene el poder ser agradecidos. Y quizás sea uno de los tantos agradecidos porque Dios te ha bendecido, te ha colmado con bendiciones, estás sano, tenés una familia, tenés todo a tu alrededor, no te falta el alimento ni la ropa. Y seguís siendo agradecido. Pero qué bueno que comencemos a activar nuestra fe. Dice la Biblia que sin fe la obra es muerta. Y el Evangelio es fe. El Evangelio del Señor Jesucristo es dar pasos permanentemente de fe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, vivimos por fe, no por vista, no por lo que vemos, sino por fe, por lo que creemos, por lo que experimentamos en nuestra vida. Y para terminar, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Dice Romanos capítulo 10, verso 11. Y en el verso 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, oír la palabra. Y el mensaje, la palabra que se oye, es la palabra de Jesucristo. Este es un tiempo de activar nuestra fe. Mi querido hermano, Dios puede hacer un milagro. Si estás esperando un milagro en tu vida, si por años has estado esperando un milagro en tu vida, que se destrabe una situación familiar, que se destrabe una situación económica, que se destrabe un problema tal o cual en tu vida, tan solo acércate al Señor. Lo vemos a través de los registros bíblicos, que todo hombre y toda mujer que se acercó al Señor Jesucristo, de una u otra manera, fue bendecido, fue sano. El leproso fue sano, necesitó ser tocado para inspirar y activar su fe. Este hombre tan solo fue activado a través de la misericordia de ver a aquella persona que estaba sufriendo horrores en su cuerpo y en su salud. Y esa misericordia activó la fe, a modo tal que Jesús dijo, no he hallado fe como esta en su pueblo Israel. Un gentil, un soldado romano,
activando la fe para hacer que su mozo fuera sano. Y si usted sigue leyendo el capítulo 8, va a encontrar que Jesús sana a la suegra de Pedro, que Él calma la tempestad, que Él libera a los endemoniados. Mis queridos, Dios no ha menguado en su poder. Su poder es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y este es un tiempo donde necesitamos activar esa fe para poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Si te atreves a proclamar la palabra y soltar la palabra de fe, muchas personas recibirán un milagro en este tiempo. Quiero escuchar tu testimonio, quiero escuchar lo que Dios está haciendo a través de tu vida, porque vos sos una sierva y un siervo de Dios. Como dijimos al comienzo, es el tiempo de explorar en nuestros talentos, explorar en nuestros dones, trabajarlos, explotarlos, que crezcan, que podamos entregarlos al Señor y decir: Señor, usa mi talento. Parece muy pequeño, pero saben, las cosas pequeñas fue las que Dios usó para hacer grandes milagros. Bastaron tan solo unos peces y unos panes para alimentar a una multitud. Tan solo pequeñas cosas usó Dios. Un silbo apacible. Así estaba el Señor. Quizá ese talento o ese don escondido, que para vos pueda ser muy pequeño, pero Dios quiere comenzar una gran obra en la iglesia de Jesucristo. Y quiere usarte a vos, quiere usarle a usted, quiere usar a nuestros jóvenes, quiere despertar los talentos, quiere bendecir a la sociedad, una sociedad que está en crisis, que está convulsionada, que está sin rumbo, que vive una anarquía social, donde no sabemos qué depara nuestro futuro. Pero podés levantarte como Jesús en la barca, a reprender el viento y la mar y traer bonanza al hogar de muchas personas. Así que esta mañana quiero orar por tu vida. Yo creo que Dios en este tiempo está haciendo algo glorioso en la iglesia. Lo veo a diario, lo veo en los grupos de WhatsApp, lo veo en la tarea de la iglesia, cómo la iglesia se acomodó en esa multiforme gracia de Dios, en esa misericordia, cómo hay esa solidaridad para poder ayudar los unos a los otros, poder generar a través, como lo están haciendo uno de los grupos de consolidación, generando tiempos de oración, de palabra, como la acción social, como los distintos grupos, los de alabanza y tantos que podría nombrar dentro de la iglesia, activándose. Activa tu don, activa tu fe y empezá a experimentar los milagros gloriosos que Dios tiene para este tiempo. Te desafío en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y si por primera vez, mi amigo, me estás escuchando, si por primera vez escuchás el mensaje de Jesús, quiero decirte que si este día te encontrás en problema, te encontrás angustiado, te encontrás afligido con enfermedad, este mismo Dios y este mismo Jesús, que hace 2000 años entregó su vida por vos y por mí en la cruz, ese mismo Señor quiere hacer el mismo milagro que hizo en aquel leproso, que hizo en aquel siervo paralítico, que hizo en la suegra de Pedro, en aquellos endemoniados en Gadara. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Tan solo necesitas entregar tu vida a Jesucristo, haciendo una oración y reconociendo tus pecados y diciéndole: Señor, como dijo el centurión, quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que seas mi Padre, quiero que seas mi Dios. Toma control de mi vida y Dios hará un milagro. Oremos. Señor Jesús, gracias
por este tiempo que nos permites poder congregarnos, aún virtualmente. No deja de ser un culto virtual, donde muchas personas hoy se sientan en familia o solos, en un sillón, en una cocina, en una fábrica, en una oficina, en distintos lugares. Y están escuchando este mensaje de lo que vos podés hacer a través de una palabra. Di la palabra y mi mozo sanará. Esta mañana, Señor, tan solo soltamos la palabra. Una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de ruptura, Señor, de crisis y de ataduras demoníacas en la vida de la persona. Reprendemos, Señor, a todo espíritu que esté sujetando la bendición que Dios tiene para con la vida de mis hermanos y de aquellas personas que por primera vez han tenido un encuentro con el Señor. Gracias, Señor, porque sé que vos estás obrando. Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que esta semana sea una semana bendecida. Lee tu Biblia, enfócate en Dios y pedí que tu don sea activado. Di la palabra y Dios lo hará. Dios te bendiga. Qué linda palabra recibimos en el día de hoy acerca de la fe. Te animo a que en esta semana puedas poner en activación la fe para todo lo que se viene. Y recordarte que no estás solo, que podés comunicarte con nosotros. Tenemos varios medios para que vos te comuniques. Bueno, acá abajo está todo lo que es Facebook, Instagram, como Iglesia del Camino, y si no, tenemos también un WhatsApp para que vos escribas y te comuniques. Si tenés alguna situación difícil por la que querés que estemos orando, alguna petición, lo que sea, estamos para ayudarte, para acompañarte en cada momento. Así que te animo a que nos escribas, a que te contactes con nosotros. Por más que todo esto parece que nos hace sentir que estamos lejos, pero queremos estar más cerca que nunca. Así que acordate también que el sábado 7 a las 19 horas, perdón, a las 20 horas, sábado 7 a las 20 horas, vamos a tener nuestra primera reunión en vivo. Como decía el pastor, no va a ser en la iglesia, sino que va a ser en vivo, que vamos a estar en ese mismo momento que se va a estar filmando mientras estamos teniendo la reunión. Tanto la alabanza, la adoración, como la prédica va a estar en vivo el sábado 7 a las 20 horas. Así que ahí compartí, hacé correr la voz. Lo mismo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta, deja tus comentarios en Facebook, en Instagram, todo suma. Y está buenísimo porque cuanto más comentarios se hacen, cuanto más me gusta se dan, la palabra viaja más lejos y más rápido. Así que te animo a que compartas, que alces la voz y que juntos podamos llevar el mensaje de Cristo más lejos. Así que tengas una buena semana y Dios te bendiga.